día con la clase 5 y lo que vamos a analizar son los mercados competitivos, que es con lo que hemos venido trabajando aun cuando no lo hemos descrito. Ahora lo vamos a describir. Para que existan mercados competitivos se deben dar algunas condiciones. ¿Cuál es lo esencial o qué es lo que debe ocurrir? Secuencia. Que las decisiones de algún sujeto o agente económico no influyen en las decisiones de los demás. Y eso aquí lo ven escrito de esta manera: D Q sub I a D P sub J igual a C. La decisión de un productor, de un consumidor, no afecta ni a los otros consumidores, ni a los otros productores, ni en términos cruzados tampoco. La decisión de un consumidor no afecta a la decisión de un oferente o productor, y viceversa. ¿Y cuándo puede ocurrir ello? Cuando exista, que es el supuesto número 3 que vamos a tener aquí, cuando existe una gran cantidad de consumidores y una gran cantidad de oferentes o productores del bien. Eso es lo crucial. No obstante, podemos agregar otros supuestos. Aquí no están escritos en el orden de importancia, es decir, para que no se confunda y aprenda a pensar, entienda bien. Primero, cuando estemos hablando de un mercado en particular, debe existir homogeneidad del producto. Eso significa que el producto es único, es el mismo. Por ejemplo, el mercado del pan. La marraqueta prácticamente es igual en todas partes. Pues yo no puedo comprar la marraqueta con la yuya, son mercados distintos. Mucha gente que le gusta la yuya, mucha gente que le gusta la marraqueta. Son mercados distintos. El bien tiene que ser homogéneo. Segundo, movilidad de los recursos sin costo. Esto hay que tener cuidado porque es con criterio. Este supuesto dice, considera que las empresas pueden entrar, salir de cualquier industria sin incurrir en costos adicionales. Me explico. Usted tiene la tecnología para producir zapatos y sabe que en el mercado del pan se está ganando mucha plata. Usted podría vender toda la tecnología que tiene para la producción de zapatos, comprar tecnología para la producción de pan y migrar a ese nuevo sector económico. En ese trasvase no incurra en costos incrementales. Eso es bastante discutible en el mundo real. Y debemos entender es que usted puede entrar o salir de cualquier mercado. Necesariamente sin costo, no. Eso no es claro y es discutible. Sabe que se está ganando plata en la industria de la marraqueta. Hay gente que puede interesarle entrar a producir marraqueta. Nadie, nadie, nadie se lo prohibirá. Hay tanto o no existen ni barreras de entrada ni barreras de salida. De igual manera, si usted está perdiendo platita en algún mercado, el mercado de los zapatos, se sale del mercado de los zapatos. Nadie lo va a obligar a seguir operando si está perdiendo plata. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿entienden aquello? Sí. Tercero, atomicidad del mercado. Este es el más importante. Nadie influye en el precio en forma individual. ¿Por qué ocurre eso? Entiendan el concepto. Cuando algo es atomizado, significa que cada sujeto, cada agente económico es solo una pequeña proporción del mercado total, sea desde la óptica de los consumidores o de la óptica de los oferentes o productos. Cada quien tiene solo una pequeña partecita del mercado. Por lo tanto, la propia decisión no afecta al colectivo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Cuarto, este también es un tanto discutible por algunos atributos o características. La transparencia del mercado o información perfecta. Esto significa que todos los agentes económicos, sean consumidores o productores,
conocen a cabalidad y tienen toda la información relativa al mercado, al bien que se está transando en él. Si se dan cuenta, eso es discutible también en el mundo, pero véanlo en el caso de los alimentos, sobre todo los que vienen envasados. Con la ley del etiquetado, cada vez tenemos mayor información respecto de los productos. Si bien no existe la información perfecta, cada vez estamos tendiendo a ello. Que aparece que este producto es alto en grasa, es alto en azúcar, es alto en sodio, etcétera. Nos van informando. Por lo tanto, cada vez, aun cuando no exista a plenitud, estamos tendiendo a poseer la mejor y mayor información respecto de los distintos bienes y servicios. ¿Hay dudas? No. Y finalmente, divisibilidad del producto. Esto significa que el producto se puede comprar o arrendar en pequeña o mucha cantidad. Si te van a la foto a la derecha, ahí aparecen papas. Yo puedo comprar 1 kilo de papas, suponiendo que esa es la unidad universal, el kilo. Y de hecho figura, aquí no lo veo, pero ahí debiera decir, no sé, pues 1.290 pesos el kilo de papas. Pero yo puedo comprar 2 papas. En 1 kilo vienen aproximadamente entre 5 y 6 papas, dependiendo del tamaño. Pero yo podría comprar una papa. Si vivo solo y me gusta la papa, pero no tanto, me compraré una papa. Una. Eso significa que estoy dividiendo el producto. Si bien la unidad de medida puede ser el kilo, yo puedo comprar por gramo. ¿Hay dudas? En los supermercados los tenemos, ustedes que son jóvenes, ojalá que no, pero pues si lo hacen, está bien, da lo mismo. Tenemos estos ofertones de los packs de cerveza, que de repente aparece una caja de 24 en determinado precio. Pero usted puede comprar de una también. Eso estoy diciendo. ¿Hay dudas? No. Hay otros artículos que quizá no todos los mercados se puede subdividir. Tenemos el mercado del cigarrillo con los cigarrillos sueltos, a pesar de que está prohibido por el Ministerio de Salud, pero no importa, existe ese mercado. Bien, el paquete o la cajetilla de cigarrillos, la unidad en la cual se tranza, también se subdivide en 20 subunidades, que sería cada cigarrillo en particular. Hay otros que no, yo no me puedo comprar medio par de zapatos, tengo que comprar completo. Esa es la unidad mínima. ¿Lo puedo comprar una docena de pares de zapatos? Sí, claro. ¿Hay dudas? Bien. Recuerden los objetivos de una empresa desde la óptica privada. Si se acuerdan de las primeras clases, el objetivo de la empresa desde la óptica privada es la maximización del beneficio. Generar utilidades, ¿qué es lo que vamos a entender de aquí para adelante en lo sucesivo? Que el beneficio económico o la utilidad, no como concepto de satisfacción, sino que esto es absolutamente monetario, utilidad. La vamos a entender como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Siguen? Niños, niños, estos son los ingresos y estos son los costos. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No, alguien me pregunta por el querido colega Enrique Avilés. No, no. Creo que el funeral fue el domingo o ayer, pero obviamente no se podía asistir, era una ceremonia absolutamente privada. Gerson Penal. Yo supe que había una misa el sábado, pero también era una cuestión privada, decisión de la familia. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros en el coordinación. Ya debe estar. ¿Hay dudas, niños, aquí? ¿Hay dudas?
se quedan callados, yo asumo que entienden. Y si lo quiere ver, recuerde los ingresos por venta, que está relacionado con lo que vimos también tiempo atrás, que es el gasto, es el precio al cual vende la empresa, suponiendo un único producto, al precio de la cosa por la cantidad que vende, menos los costos. Eso sería la utilidad, que la vamos a denotar por la letra U. Y los costos, si nos vamos a corto plazo, sabemos que se compone la estructura de costos de una parte que es costo fijo y otra que es costo variable. Esa es la función de utilidad, que el objetivo que persigue la empresa es maximizar. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. si un productor hace, por ejemplo, el mismo bien o el mismo producto, pero de mucha mejor calidad, ¿no puede afectar a su precio? Ya no es el mismo. Tú Ah, ya. mismo te respondiste. Ya no es el mismo. Habrá el mercado para la calidad 1 y el mercado para la calidad 4. Son dos bienes distintos. Entonces se analiza cada uno por separado. Eso no obsta que aquí en la utilidad tendrá, ojo, como objetivo, pero los mercados se analizan distintos. Pero ella como empresa tendrá aquí que ponderar el precio del artículo 1, calidad baja, por la cantidad de unidades que venda de esa calidad, más el precio de la calidad alta, del artículo calidad alta, por la cantidad de bienes o unidades que venda de esa calidad alta. Es otro tema, pero aquí tú tienes que analizar por mercado. Si son de distinta calidad, significa que no son homogéneos. El no ser homogéneos no los puedo concebir como un único mercado. ¿Hay dudas? Niños, No. les pido por favor que lean esta lámina. Tiene que ver con los supuestos que hemos incorporado. Ya, hay duda en el concepto de que al cada empresa solo poseer una pequeña fracción del total, tendrá, obviamente, la facultad de no poder incidir en los precios. No puede incidir, que toda su competencia, todos los que venden la misma cosa, venden a un determinado precio. Por lo tanto, ella tiene que ceñirse como empresa a las condiciones imperantes en el mercado. Eso lo vemos manifestado en el siguiente gráfico. Tenemos, supongan ustedes, hoy estamos mal. Ay, ay, lo pegaron. Tan, tan, tarán, tan, tan, pero se lo explico. Esta es la casa. Ya, miren, esta, acéptenme por ahora, que esta es la función de oferta. Esta es la, perdón, Miquita, hola mi amor, despierta, tiene clase. Ya, no te quedes dormida. Ya, mi amor, estoy en clase, chao, te corto. Chao, no te duermas. Chao.
Perdón, miren, lo que debiera haber ocurrido es que esta intersección entre la oferta y la demanda debiera haber quedado aquí, a P estrella, coestrella, ha corrido este mundo. Eso debió haber ocurrido ahí. Acéptenme por ahora, porque hacia allá vamos. El objetivo es llegar a deducir la curva de oferta que tiene estas características. Para allá vamos. Entonces, ¿cómo se determina esto? De la siguiente manera. Hay un mercado, el mercado de la marraqueta, de los cigarrillos, de lo que sea, y mediante la interacción libre y soberana de oferentes y demandantes, se determina la cantidad que se va a transar en dicho mercado y el precio de equilibrio en él. O estrella P estrella. ¿Me siguen hasta ahí? Para allá vamos, tenemos que llegar a deducir esto. Todavía no lo podemos hacer. ¿Me sigue? Niños, ¿Lo puede explicar de nuevo? acepten por ahora que la función de oferta tiene estas características, que describe una relación directa por una cuestión lógica. A las empresas, ¿cuándo les interesa vender más productos? ¿Cuando el precio baja o cuando el precio sube? O el precio sube. Listo, entonces describe una relación directa. ¿Qué es lo que ocurre? En un mercado, en cualquier mercado, que lo vimos en la segunda clase, cuando vimos la etapa de intercambio, vimos un esquema para el análisis del problema económico. Aquí se está permitiendo la libre interacción de oferentes y demandantes. ¿Y qué es lo que van a encontrar en ese mercado? Dos atributos o características que son lo que se conoce como la condición de equilibrio del mercado. ¿Cuánto se va a transar y a qué precio? ¿Y cómo se obtiene eso? Cuando se satisface el sistema igual a la demanda con la oferta. Ese es un concepto de equilibrio en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio que va a regir y al cual todas las empresas van a vender es este. Entonces este es el mercado. El mercado está compuesto por muchas empresas, muchos consumidores. Está atomizado el mercado. Esta es la empresa en particular, la que estamos analizando. Una empresa. Y esta empresa va a producir U estrella minúscula. Solo un pequeño porción de este total. Si esto es 10, esto pueden ser 100.000. Lo que se va a transar en el mercado de la marraqueta, 100.000 kilos al día. Y esta empresa va a producir 10 kilos. Punto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasaría? Esta empresa, la empresa, no el mercado, esa, y el precio una luca. Esta empresa podría vender sus 10 kilitos de pan, 800 pesos cada kilo. ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Dado que hay información perfecta, es decir, todos sabemos que hay un gallo vendiendo más barato. ¿A quién le compraríamos primero? Al que vende más barato. ¿Podría vender entonces esta empresa su producción a ese precio? Sí. ¿Podría venderlo a 1.300 pesos el kilo de pan? Si los otros, no sé, pero miles de oferentes de marraqueta están vendiendo a una luca, No, no. Y a este precio de 800 pesos, ¿esta empresa estaría maximizando su utilidad? ¿Podría obtener la más alta diferencia entre ingresos y costos, dado que vende a precios menores que todos los otros vendedores? no, No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa, ¿cuánto puede vender? Lo que quiera, las 10 unidades. ¿Qué precio? Al precio que rige en el mercado. ¿Cuál es la curva de demanda que enfrenta entonces el mercado, el competidor perfecto o la empresa en un mercado de competencia perfecta? Es una curva de demanda perfectamente elástica y que coincide con esto. ¿Y qué es lo que era eso? El precio de equilibrio en el mercado. Si quiere vender una unidad, un kilito de pan lo va a vender, lo puede vender a 1.000 pesos. Si quiere vender 2 kilitos de pan, va a vender cada kilo a 1.000 pesos, porque todas las otras panaderías están vendiendo a 1.000 pesos. ¿Me sigue o no? ¿Me sí. sigue?
Niños, niños, ¿hay dudas? No, profe. Y eso es lo que estamos diciendo. Si entendieron eso del DQ sub I a DP sub J igual 0, DQ sub I a DP sub J igual 0, significa que las decisiones de los unos no afectan a los otros. ¿Por qué? Que todos se adaptan a las condiciones del mercado. Y aquí lo que estamos diciendo es que el kilo de pan se transa 1.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto va a pagar todos y cada uno de los consumidores por el kilo? 1.000 pesos. ¿Cuánto van a poder cobrar todos los oferentes, todas las empresas que venden pan? 1.000 pesos por el kilo. La decisión del uno no afecta al otro. Entonces, lo que hay que tratar de encontrar es con qué se corresponde y a la larga cómo se va a determinar la condición de equilibrio en un mercado competitivo. A sabiendas que, y esto lo vimos en la ecuación del gasto, pero ahora lo vemos como ingreso, porque ahora estamos analizando desde la óptica de la empresa. Recuérdese, en una curva de demanda normal, cuando usted se mueve entre dos puntos, ¿qué atributos cambian? Cuando me muevo de A a B, Precio y cantidad. el precio y la cantidad. Entonces yo quiero ver cuánto va a cambiar el ingreso en el movimiento de A a B. De I, P por DQ, más Q por DP. Divido todo por delta Q. De I a DQ igual a P más QDP partido por DQ. De donde de I a DQ es igual a P factor de 1 más 1 partido por P de Q sobre Q de P. Aprovechando propiedades de potencia no va. Y aquí seguimos con la lógica. Recuerde, cuando derivamos de U a de X, decíamos, en la teoría del consumidor, utilidad marginal. Cuando derivamos de C a de Q a de X, costo marginal. Por analogía, este concepto, ¿qué es lo que es? El cambio en el ingreso provocado por el cambio infinitesimal en la cantidad producida y vendida. ¿Qué es lo que es? Ingreso marginal. Y eso es igual al precio por 1 más. Y si usted observa esta expresión, esto tengo de la curva de demanda. Si se recuerdan de eso, ¿qué es lo que es? El coeficiente de elasticidad de la curva de demanda, que sabemos que es negativo, entonces antepongo el signo menos y trabajo con valor absoluto. Este es el coeficiente de elasticidad de la curva de demanda que enfrenta la empresa. Según vimos recién, si la empresa enfrenta una curva de demanda que coincide con el precio, ¿qué coeficiente tiene esa curva de demanda? ¿Qué coeficiente de elasticidad? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el coeficiente? Cabrón, no puede ser que estén tan olvidados. ¿Cuál es el coeficiente? Esto es tremendamente importante en el mundo real. Coeficiente de elasticidad. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad aquí? Esta curva decimos que es ¿cómo? Conceptualmente. ¿Elástica o inelástica? Niños, Elástica, dice en el chat. totalmente elástica. Vale menos infinito el coeficiente. Entonces me queda 1 partido por infinito, ¿a qué tiende? A 0. Por lo tanto, se da la condición de que el ingreso marginal es igual al precio. ¿Y el precio qué es lo que es?
no es otra cosa que el ingreso medio. Porque si usted tiene que el ingreso total es P por Q, yo quiero calcular el ingreso medio es P por Q partido por Q. Q partido por Q, 1 por P. El ingreso medio es el precio o la curva de demanda. Esta es la condición de primer orden en un mercado competitivo. Que hacia allá vamos. Lo que tienen aquí en la lámina. Cabro, los coeficientes de elasticidad se evaluaron en la primera prueba y tuvieron buenas notas. No es posible que nadie sepa responder hoy día, entonces. Eso puede llevar a pensar mal al profesorado. Entonces, ahora lo vemos en términos de los monitos. La condición general con el enfoque, el método clásico de optimización, que es un enfoque marginalista, que digamos la derivada igualábamos a cero, se verifica aquí en el mono, en el gráfico que tengo. La función de ingresos, en general, no en un mercado competitivo, en general, es de esta forma, como la línea azulina. La función de costos, en el corto plazo, recuerde que hay una parte fijo y otra que es costo variable. Entonces, la función costo total es más o menos así como la línea roja. Si usted tienen aquí el recuadro de la izquierda, el objetivo es maximizar la utilidad. Por lo tanto, si la utilidad o el beneficio neto es ingreso menos costo, y ocupamos el método clásico, lo que tenemos que hacer es derivar. Derivamos e igualamos a cero la primera derivada. Por convención, de I a de Q, lo vimos recién, ingreso marginal. De C a de Q, costo marginal. Entonces, de U a de Q, de B a de Q, como quiera, beneficio neto, a de Q, utilidad a de Q, nos queda ingreso marginal menos costo marginal igual a cero. Y por lo tanto, esta es la condición que se debe cumplir en primer orden en cualquier tipo de mercado. Esto va más allá que solo para mercado competitivo. Esta es la condición general de primer orden. Y que tiene que ver con los principios de la economía, que ya hablamos latamente hace mucho tiempo atrás. Yo hago algo cuando creo que el beneficio es mayor que el costo. No lo hago cuando creo que el costo es mayor que el beneficio. Estamos hablando de esto. Condición general de optimalidad económica. Pero primer orden. Esta es la condición de primer orden. Y la línea violeta son las utilidades nomás. Geométricamente, ¿qué es lo que andamos buscando? El punto donde la pendiente, esto es la pendiente de la función de ingreso, sea igual a la pendiente de la función de costo. Y eso se logra en general en dos puntos. Hay uno que no está marcado, pero que es por ahí. Y me quedó re malo el mono. Pero va a haber un punto aquí. Va a haber un punto ahí. La diferencia que ocurre es lo siguiente. Miren. La diferencia que ocurre es la siguiente. En este punto, fíjese, la línea roja va por sobre el azul. Por lo tanto, ¿quién es mayor? ¿El costo o el ingreso? En esta zona. Costo. Por lo tanto, la empresa tiene utilidades o tiene pérdidas. 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 Aquí, a la derecha de este punto, ¿quién es mayor? ¿Costo o ingreso? A la derecha de ese punto. Costo. ¿La empresa tiene utilidades o pérdidas? Pérdidas. Listo. Aquí lo que va a ocurrir es que la empresa va a tener pérdida. Hay otro punto en el cual se igualan las pendientes, ¿eh? Porque aquí no lo alcanzo, no lo puedo graficar bien en el mono, pero hay algún otro punto. Pero ese punto no puede ser candidato óptimo, pues si la empresa quiere maximizar utilidades, no va a operar en la región donde tenga pérdida. ¿Me siguen o no? Sí. Por lo tanto,
aquí no se nos va a cumplir la condición de segundo orden de ese volumen de producción, que todavía no la hemos visto. Aquí sí, las pendientes se igualan y la diferencia entre ingreso y costo es la mayor posible. Aquí también hay utilidades, pero la utilidad, que es nada más que la distancia vertical, la utilidad es la distancia vertical de las dos funciones. La utilidad en cualquiera de estos puntos es menor que en este. Ese es el volumen óptimo de producción y venta. Donde la diferencia, gráficamente estoy hablando, entre la función de ingreso y costo sea la mayor posible. ¿Y cómo se obtiene ese punto? Igualando las pendientes. Y esa es la condición de primer orden. Este es el caso general, que la función de ingresos no es lineal. En competencia perfecta, la función de ingreso es una función lineal, que es lo que vamos a ir a ver ahora, que la tenemos en este modo. Eso que hay ahí lo voy a explicar al tiro. Miren. Aquí, de nuevo, buscamos la condición de marginalidad. Se igualan las pendientes. Pero achuntarle. Ya, supongan que esa me quedó una línea recta. Ahí si verifican, la pendiente de la línea azul es igual a la pendiente de la línea negra. Pero aquí también pasa eso. Ahí también pasa eso. Se igualan las pendientes. A un volumen Q1 y a un volumen Q estrella. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener la segunda derivada. La primera derivada de U a de Q nos llevó a que esto era de I a de Q menos de C a de Q. Definición: costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. Utilidad marginal económica, no la utilidad marginal de la teoría del consumidor. Esto en pesos, no en útiles. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener la segunda derivada. Y si entendimos lo que hicimos en la primera lámina matemática, recuerde que la curva de demanda que enfrenta un competidor perfecto era perfectamente elástica. Por lo tanto, nos quedó que de I a de Q, era el ingreso marginal, era igual al precio. Y el precio es constante, era uniforme. Curva de demanda es así, el precio es siempre el mismo. Por lo tanto, esta primera derivada la podemos escribir de la siguiente manera. El precio, que es una constante, menos el costo marginal. Y derivo por segunda vez, de 2U a dQ2. Y el precio es constante, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. Menos D a dQ del costo marginal. Para asegurar que maximicemos utilidades, recuerde, el criterio de la segunda derivada tiene que decirnos que es menor que 0. Y entonces estamos listos. Miren el mono. La pendiente de la función de costos es el costo marginal. Fíjense, aquí ya tengo el signo menos. Aquí. Por lo tanto, estoy cumpliendo con que sea menor que 0 esto. El costo marginal tiene que ser, entonces, creciente o decreciente para que estemos en el óptimo. El corchete tiene que ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. Por lo tanto, el costo marginal tiene que ser creciente o decreciente. Siempre nos movemos de izquierda a derecha para aumentar el volumen de producción. El costo marginal tiene que ser creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Miren aquí. La pendiente de la función de costo del costo marginal. Cuando me muevo entre la tangente 1 y la 2, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo es el costo marginal? ¿Creciente o decreciente?
Decreciente. ¿Podrá ser candidato a óptimo? No. No. En ese punto las utilidades son las menores posibles, la pérdida es la más grande. Mientras que en esta zona, ¿cómo es el costo marginal? Creciente. Creciente. ¿Cuál es el óptimo? 1 o coestrella. Coestrella. Ese es el óptimo. Ese es el punto que andamos buscando. Entonces, métanselo bien en la cabeza. Condición de primer orden, ingreso marginal igual al precio, igual al costo marginal. Eso es lo general, esto es lo particular en el mercado competitivo. Y segunda condición, el costo marginal tiene que ser creciente, la condición de segundo. Y aquí, cuidado con una cosa. Cuidado con una cosa. Muchas veces, y ojalá no les pase, tendemos a confundir. Recuerden que una función cóncava usted la puede invertir y le quedaría una función convexa. Esto es lo que vimos en el repaso de matemáticas. Esto es f de x, esto es f a la menos 1 de x, la función inversa. Si una es convexa y tiene un punto crítico, la otra va a ser cóncava y tiene el mismo punto crítico. Coincide. Entonces, cuidado con una interpretación. La función inversa de la utilidad no son los costos. Muchas veces la gente cree que es sinónimo maximizar utilidad que minimizar costos. Imposible, porque la utilidad se compone de ingresos y costos. Imposible que una sea la inversa de la otra. La función inversa a la utilidad son las pérdidas. Por lo tanto, es indistinto maximizar utilidad que minimizar pérdidas. En un mono que voy a hacer ahora, estos son los ingresos, y esos son los costos. Acá, si se dan cuenta, a todo evento, el costo fijo. A todo evento, ¿quién es mayor, costo o ingreso? Costo. Por lo tanto, esta empresa va a ganar o perder plata. A perder. Va a perder. ¿Qué tratará de hacer? ¿Perder lo más o lo menos? Lo menos. Perder lo menos. ¿Y qué significa? Que va a encontrar esta misma condición que tenemos en el mono a la izquierda. Y va a ocurrir en dos volúmenes de producción. En ese, y más o menos ahí se iguala. ¿Con cuál de los dos volúmenes de producción minimiza la pérdida? ¿Con Q1 o con Q2? Con Q2. Con Q2. Por lo tanto, nunca se confundan. No es sinónimo maximizar utilidad que minimizar costos. No. Maximizar utilidad, la función inversa es minimizar pérdidas. Ahí está. Esta empresa, se van a dar cuenta en un ratito más, le conviene operar. Si no opera, pierde el costo fijo, pierde toda esta magnitud. Mientras que si opera, pierde solo eso. Le conviene operar, aun cuando pierde plata en el corto plazo. Pero para allá vamos. Entonces, ¿cómo se determina la condición de optimalidad? ¿Cómo se busca? Por lo que hicimos recién. Condición de primer orden. Primero, buscar la condición de primer orden. El ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto en general, en cualquier tipo de mercado, no solo en mercados competitivos.
Pero en mercados competitivos, esta condición se transforma en el precio igual al costo marginal. Y la segunda condición es que el costo marginal tiene que ser creciente. Veamos qué es lo que pasaría entonces. La función de costo marginal tiene esta forma. De eso trabajamos harto en la teoría del productor. Busco la condición de primer orden. Precio igual costo marginal. Supongamos un precio PA. Aquí se logra dos volúmenes de producción. Aquí, en ese punto, U0, el precio es igual al costo marginal. Aquí también el precio es igual al costo marginal. Pero en esta zona el costo marginal es creciente o decreciente. Decreciente. Por lo tanto, ¿puede ser candidato a óptimo? No. No, descartado. ¿Dónde estaría el óptimo, perdón? ¿A qué volumen de producción? Uno. 1, porque ahí se cumple la condición de primer orden, precio igual costo marginal, y además la condición de segundo orden. En esta zona, el costo marginal, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Ahí hay un ejercicio tabular, nos dan la producción, el costo total y el precio. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el costo total, en la columna 2. Por lo tanto, podemos ir calculando el costo marginal. Recuerda, el costo marginal es la variación en los costos provocados por la variación en la cantidad producida en una unidad. 19 menos 14, 5. partido por 2 menos 1, 5. 5. Costo marginal de 19 crece a 22 cuando la producción se incrementa en 1. Costo marginal 3, 2, 1 y así sucesivamente. Nos dicen que el precio en este mercado, el precio de equilibrio en el mercado es 5 pesos. Aquí tienen la función ingreso total. Si la empresa vende 1, el ingreso va a ser 5. Si la empresa vende 2 unidades, el ingreso total es 10. Y así sucesivamente. ¿Lo logran ver? Sí. El ingreso marginal, la variación del ingreso al variar la cantidad producida y vendida. Cuando vendo 1, ingreso 5. Cuando vendo 2, ingreso 10. ¿Cuánto cambia el ingreso al haber 5. cambiado la venta en una unidad? 5. ¿Cuánto cambia aquí la venta? 5. Lo mismo. Lo mismo. El ingreso marginal es constante, 5. Y eso lo saben. Cuando el Porque atributo lo hemos visto a lo menos 2 veces. Cuando el ingreso, perdón, cuando la condición media es constante, el precio del ingreso medio. Cuando la condición media es constante, la marginal coincide con la media. Eso lo vimos en las productividades, lo vimos en el costo, lo vimos 2 veces en los costos. Costo marginal igual a costo variable medio en el mínimo, costo marginal igual a costo total medio en el mínimo, productividad marginal igual a producto medio en el máximo. Eso lo hemos visto ya 3 veces. Cuando la condición media, este es el ingreso medio. Cuando la condición media es constante, la marginal coincide con la media. Bien, y aquí pueden concluir las utilidades o el beneficio, la utilidad. ¿Cómo? Diferencia ingreso y costo. Ingreso 5, costo 14, utilidad menos 9. Ingreso 10, costo 19, utilidad menos 9. Ingreso 15, costo 22, utilidad menos 7. Ingreso 40, costo 34, utilidad 6. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas en la construcción de la tabla? No. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Donde se cumpla que el precio es igual al costo marginal. Esa es la condición de optimalidad. Hay que buscar donde el precio sea igual al costo marginal. Si se dan cuenta, hay 2 puntos. Eso con eso.
precio igual costo marginal. Pero cuidado, en esta zona el costo marginal es creciente o decreciente. Decreciente. ¿Podrá ser candidato óptimo a este punto? 2 unidades producidas. No. Vamos a la otra. Hay otra condición donde se cumple la igualdad. Aquí. En esta zona, ¿cómo es el costo marginal? Creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va aumentando. Es creciente. Por lo tanto, este es el óptimo. Esta empresa, ¿cuántas unidades le conviene producir? ¿Cuántas unidades le conviene producir? 9. 9. ¿Y qué beneficio va a obtener? ¿Qué utilidad va a obtener? 6. 6 pesos. Esta es la pregunta que vamos a responder ahora. Vamos a suponer distintos precios. Vamos, a ver, déjeme ver una cosa. Vamos a suponer distintos precios. Supongan ustedes que el precio que enfrenta esta empresa es P sub D. Busco la condición de optimalidad, precio igual costo marginal, a sabiendas que tenemos que hacerlo en la región creciente del costo marginal. Y si esa línea la extiendo, porque se extiende, también se va a cumplir que el precio es igual al costo marginal. Pero en esta zona el costo marginal es decreciente, por lo tanto me olvido de ella. Entonces busco la condición, precio igual costo marginal. Aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El costo medio total en el cual incurre la empresa, el costo medio total en el cual incurre la empresa por producir Q sub D unidades, es todo este rectángulo. Este es el costo medio unitario. Esta área, el trazo 0D, el costo medio unitario. Por el total de unidades que produce Q sub D, genero todo ese rectángulo. ¿Cuáles son los ingresos totales? El precio por la cantidad. Es todo el rectángulo dado por precio PD y la cantidad Q sub D. Todo esto. Esta empresa estaría operando con utilidades o pérdidas. ¿Cómo son los ingresos totales respecto al costo total? ¿Mayores? Mayores, tiene utilidades. Esta zona es de utilidades. Toda esta área azul oscura son las utilidades que estaría obteniendo esta empresa. Segunda condición, si el precio fuese P sub C y justo ocurre ahí la intersección, precio-costo marginal. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? ¿Cuánto le cuesta en promedio cada unidad a esta empresa? Ese trazo, esas monedas. ¿Qué precio vende? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, la utilidad, ¿cuánto sería? Dado que los Cero. ingresos son iguales a los costos. Este mono también está mal. La línea segmentada debió haber quedado justo bajo A. Diseñador. Tan peligrosos como los informáticos. Cuando inventan soluciones, vamos mal. Bien. Supongan que el precio fuese ahora P sub B. Busco la condición de optimalidad. Precio igual costo marginal. Aquí. Volumen a producir. B. Costo medio de producción. Dado ahí en B. ¿Esta empresa gana o pierde plata? Pierde.
pierde. ¿Cuánto pierde? El área azul oscura. Pero, ¿le conviene o no le conviene producir? Le conviene producir. ¿Por qué? Porque en términos, recuerden, los costos, estamos en el corto plazo, los fijos más costos variables. ¿Cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisiones? Los fijos o los variables. En general, en cualquier decisión de la vida, ¿qué es lo pertinente? Lo relevante. ¿Lo que es fijo o lo variable? Lo variable. Lo variable. Entonces, chao. Si se dan cuenta, a ese volumen de producción Q sub B, el costo medio variable unitario es este. El costo medio variable total es el área celestita. ¿Esta empresa cubre los costos variables? Sí. Sí. ¿Cubre la totalidad del costo fijo, dado que está perdiendo plata? No. El arriendo del local donde vende no lo está cubriendo completo. Pero si no opera, si no vende, va a tener que solventar completamente el costo fijo. El costo fijo medio es esta diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable. Por lo tanto, si no opera, perdería todo esto. Si opera, solo pierde eso. ¿Qué le conviene? ¿Operar o no operar? Operar. Operar. Después, si el precio fue CPA, ¡pum!, la condición se da allí. Esto es lo que se conoce como punto de cierre de la empresa. ¿Y por qué? Porque si observan aquí, esta empresa, si opera, va a ganar o perder plata, dado que el costo promedio unitario es eso. Va a perder plata. ¿Va a perder cuánto? Ese rectángulo. El rectángulo medio celestito, calipso. Si no opera, ¿cuánto va a perder en promedio? Exactamente la misma área, porque si se dan cuenta, aquí el precio coincide con el costo variable medio mínimo. Por lo tanto, la diferencia es el costo fijo medio. Costo fijo medio multiplicado por el total de unidades me da el área calipso. Aquí la empresa tiene que tomar la decisión de si operar o no operar. Y es lo que se conoce como punto de cierre. ¿Por qué? Porque solo está siendo capaz de cubrir los costos. ¿De qué tipo? ¿Cubre o no cubre los costos variables? Sí En los ese cubre. punto. ¿Perdón? Sí los cubre. Los cubre. Lo que no cubre nada es el costo fijo. Si cierra y no opera, pierde el costo fijo. Si opera, pierde exactamente lo mismo. Tiene que tomar la decisión de si cierra o sigue. Conoce con el nombre de punto de cierre de la empresa. Perdón. Y este punto se me fue aquí, en este otro mono, borro todos los dibujos. En este otro mono, ese punto, justo ahí, se conoce como el punto de utilidades normales. Esto significa que es cero. Cuidado. Económicamente cero. Perdón, contablemente cero. Pero económicamente el hombre, la persona, el dueño, los propietarios están viviendo de la empresa. Es decir, están teniendo una remuneración, por lo tanto cubren el costo de oportunidad o el costo alternativo. Viven de la empresa. No se hacen ricos, no lucran, pero vive de la empresa. Puede que tenga un muy buen retiro. 7, 10, 15 millones de pesos al mes. Eso es muy bueno. Por lo tanto, el hombre supuestamente no se está siendo rico en términos contables, pero está viviendo la empresa y está remunerando el costo alternativo de su tiempo, de su trabajo. Hay dudas, utilidades normales y el de aquí abajito, punto de cierre. Profe, yo tengo dudas, pero con el Dígame. diagrama que vimos recién. Dígame. El que vimos antes de este. O sea, el que está después de este, pero que vimos antes de este. El último. Este. Sí, porque no veo exactamente la relación, la diferencia. Si ambos cubren los costos variables, ¿cierto? Sí. Ambos diagramas cubren los costos variables. Sí. Entonces, la división, o sea, la distinción entre ambos sería el punto en que coinciden el C y el D, ¿cierto? El punto C y el D.
Porque en el diagrama de la No, izquierda, po, derecha, no, po, no, cuidado. ¿Estáis ya. mirando estos dos monos? Estoy viendo cuál es su distinción, po, y veo que su distinción es que el Pero por punto eso, C, entre estos dos gráficos, claro, ya, claro, fíjate, el costo medio variable en el mono de la izquierda es este, eso. Y tu precio es eso. ¿El precio es mayor o menor que el costo medio variable? mayor. ¿Estás cubriendo la totalidad del costo variable o no? Ah, y hay un margen encima de ese, Esto. claro. En Eso cambio, en te el otro, permite, cuidado, el costo variable solo está ahí, el costo claro, variable total. eso lo vi, sí. Tus ingresos son todo esto. Los ingresos son mayores que los costos variables. Por lo tanto, la Ah, empresa operacionalmente gana o pierde plata. Gana. gana porque En gana, insumos claro. variables, gasta, suponte 7 pesos y vende cada unidad a 10 pesos. Esos 3 pesos que le quedan le permiten ir a pagar parte del costo fijo. El costo fijo total es toda Ah, ya, esta área. Y al vender a un precio mayor que el costo variable, cubre parte del costo fijo. entiendo. Pero, y nunca olviden cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisiones, los variables o los fijos. Los variables. Los variables. Entonces aquí cubre la totalidad del variable y además una parte del fijo. Por eso le conviene operar. En este caso, ¿a qué precio vende? Justo a lo que le cuestan insumos variables. Vende a 7 y le cuesta 7 pesos. Pero resulta que el costo fijo medio total son 12 pesos. Sí, y le voy a poner número para que lo entendan. 10 unidades. Y la empresa opera, cubre la totalidad del costo variable, 70 pesos. ¿Por qué? Porque sus ingresos, ¿cuántos son? Vende a 7 pesos 10 unidades, 70 pesos. ¿Qué es lo que no cubre? El costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo medio aquí? 5 pesos. ¿Por cuántas unidades? Por 10. Por lo tanto, la empresa, ¿cuánto pierde? 50 pesos. Todo esto. Al estar operando. Si no opera, tiene que pagar igual el arriendo. Supongo que está arrendando el local. ¿Cuánto le va a cobrar el propietario del local por el arriendo? 50 pesos. Por lo tanto, el gallo no opera y tiene que absorber el costo de los 50 pesos. Si opera, también pierde 50 pesos. Se declara indiferente entre operar y no operar aquí. Y eso es lo que se conoce con el nombre de punto de cierre de la empresa. ¿Hay dudas? Queda claro, profe, gracias. Ya. ¿Cuáles son los costos variables para la toma de decisiones? Perdón, ¿cuáles son los costos relevantes para la toma de decisiones? Los Las variables. variables. Nunca se vayan a confundir, cabros, con el costo fijo, algo que fijo nunca es relevante en ninguna decisión. Lean esta lámina, que es lo que conversamos. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, regálenme 5 minutos, no puedo más tampoco. Ahí está el punto de cierre. Que era el punto que estábamos recién conversando contigo. Y se declara indiferente entre producir y no producir, porque va a perder todo este rectángulo. Este es el rectángulo de pérdida. Y que coincide exactamente con el costo fijo. Pero ahí el hombre está cubriendo la totalidad del costo variable. ¿Cuáles son los costos relevantes para la toma de decisiones? Los costos variables. ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
Aquí, ¿le convendría operar o no? No, Cubre los costos variables, a este precio vende. En términos de insumos variables, debe incurrir en todo ese costo. ¿Está cubriendo los costos variables? no, No. ¿Te conviene producir? no. No. Claramente esa empresa cerraría. Porque además, todo eso sería el costo fijo. Y no cubre el variable, menos podrá cubrir el fijo. Esta empresa sí o sí tiene que cerrar. Entonces, finalmente, aquí ya, y con esto vamos a terminar, ¿cuál es la curva de oferta del competidor perfecto? Ojo, entendiendo por competidor perfecto la empresa. Si se dan cuenta y entendieron lo que fuimos haciendo, la función de oferta del competidor perfecto va a quedar representada por la curva de costos marginales. Desde el punto de cierre en adelante. O hacia la derecha y arriba, como quieran. Bajo este punto negro bien gordo que puse ahí, la empresa no es capaz de cubrir los costos variables, no le conviene operar. ¿Cuándo va a estar llana o dispuesta a ofrecer? Cuando cubra el costo variable medio en adelante. ¿Y eso dónde ocurre? Justo aquí en el mínimo. Ese es el punto mínimo de la función costo variable medio. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bien, hasta aquí llegamos hoy día. A ver. Sí, hasta aquí llegamos hoy día. Bien, que les vaya bien, niños, cuídense. Nos Ya, vemos profe, el viernes si gracias. Dios quiere. Profe, que esté bien. Chao.